Con más de 36.000 reseñas, Cuentos de la Ciudadela es, según el sitio IMDb, el mejor episodio de todo Rick y Morty. Con una nota media de 9.8, este episodio se corona como uno de los favoritos de todo el fandom. En la plataforma se encuentra entre los 50 episodios mejores puntuados en la historia de todas las series, compartiendo la lista con capítulos míticos de otras series como Ozymandias de Breaking Bad, el penúltimo episodio de BoJack Horseman, el cometa Sosin parte 4 de Avatar: La leyenda de Aang y entre muchos otros clásicos. Esto no es para menos. Este capítulo, también conocido como The Ricklantis Mix-Up, es uno de los más complejos en temas, narrativa, y a pesar de tener personajes cuyos arcos son muy cortos, tiene un desarrollo que nada envidia a temporadas completas. Es por eso que hoy responderemos a profundidad a la pregunta: ¿por qué Cuentos de la Ciudadela es el mejor episodio de Rick y Morty? Vayamos con ese análisis a fondo. Recuerda como siempre traer tus sabrosos McNuggets y la popular salsa Szechuan. Ponte cómodo y disfruta del video. Transmitido el 10 de septiembre del 2017, el séptimo episodio de la tercera temporada nos presenta desde el principio su naturaleza como un capítulo especial. Es el primero de la serie en que nuestros Rick y Morty no son los protagonistas del mismo. En la apertura en frío nos muestran que se preparan para una aventura en Atlantis, también conocida como la Atlántida, para después seguir a otras versiones de ellos que son unos recolectores de fondo que buscan financiar la reconstrucción de la ciudadela. Por otro lado, podemos ver que el capítulo no arranca con el clásico intro de la serie. Además, es la emisión con más subtramas. Esto último le permite dar un tratamiento profundo a varios de los mensajes y temas que quiere tratar el episodio. Pero vayamos por partes, pues como acostumbra la serie, en unos pocos minutos el show ya nos ha dado mucha información que procesar. Primero, es interesante la continua mención de la mítica ciudad de Atlantis. La Atlántida es una legendaria isla o civilización que, según el filósofo griego Platón, era una sociedad avanzada y rica en recursos naturales y tecnológicamente avanzada, pero se corrompió y se volvió belicosa. Según el relato de Platón, la Atlántida finalmente sucumbió a una catástrofe natural, posiblemente un terremoto o un cataclismo similar, y se hundió en el océano en un solo día y una sola noche. Con esto podemos notar el paralelismo con la Ciudadela, una urbe impresionante y poderosa que, debido a su propia arrogancia y corrupción, se ve destruida de un momento a otro. Por otra parte, los diálogos platónicos donde se menciona la Atlántida son Timeo y Critias. Estos dos textos usan la legendaria isla como metáfora para hablar de dos conceptos que también son tratados por Rick y Morty. Estos son la política y la naturaleza humana. La lectura sobre la política que este capítulo ofrece es muy amplia e integral, pues no solo trata del poder, sino de las ramificaciones del ejercicio del mismo. Basta con mirar temas que desarrollaremos más adelante. Por ejemplo, al usar las ruinas de la ciudadela como escenario de fondo, podemos ver cosas como discriminación, represión policial, elecciones, populismo y desigualdad económica. Por su parte, del lado antropológico, es decir, de la conducta humana, podemos observar cómo este contexto, así como las condiciones políticas y materiales, afectan a los personajes y estos a su vez afectan al contexto. Cada personaje se convierte en un engranaje de la ciudadela, la cual sirve, al igual que la Atlántida, como una metáfora del mundo real y nos muestra un reflejo poco optimista de la forma en que construimos las sociedades, especialmente aquellas en las que el mercado impera como modelo económico y político. Pero de nuevo, vayamos por partes. Desde el inicio del episodio vemos que este capítulo no teme en tomar sus posicionamientos. Nos recuerda desde muy temprano que la ciudadela está en ese estado debido a que Rick C-137 mató a los gobernantes. Esto plantea el anarquismo de nuestro Rick, un hombre que, como sabremos más tarde en la serie, fundó la ciudadela, pero después, debido al desencanto, la desesperanza y el cinismo, pasó a despreciar cualquier forma de gobierno y autoridad. También es interesante ver cómo, cuando los que piden donaciones descubren con quién están hablando, dicen que es como pedirle a un adolescente negro que apoye el baile de la policía. Esta es una forma de plantear desde el principio los temas de discriminación y represión policial que vive la ciudadela.
comparándola con la brutalidad policial y el racismo que viven las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Como de costumbre, cosas que hemos ido mencionando en los análisis que hacemos en este canal, los capítulos de la serie suelen tener como base la combinación de películas o series y recombina sus elementos para crear nuevas historias. Hay dos referencias evidentes: las cintas Día de Entrenamiento y Cuenta Conmigo. La primera es un thriller policíaco en el que un oficial novato se une a un agente veterano y corrupto. Es obvio qué papeles interpreta cada uno en esta versión multiversal del film protagonizado por Denzel Washington e Ethan Hawke. Por su parte, los Mortys de la escuela siguen la trama del clásico de los 80, Cuenta Conmigo, como un grupo de niños que tiene una aventura de autodescubrimiento, al igual que la historia de Stephen King, aunque esto no escapa de las dinámicas del sistema en que viven como ciudadanos de segunda. Las otras dos tramas, la de la fábrica de galletas y las elecciones, tienen referentes menos obvios. El arco del trabajador puede ser una referencia a la cinta Un Día de Furia, que sigue a William Foster, un hombre de clase trabajadora que tras perder su trabajo y enfrentar diversas injusticias, decide tomar la ley en sus propias manos. Armado y decidido, Foster se embarca en un violento y desesperado viaje, desencadenando una serie de eventos que lo llevan al borde de la locura, mientras busca venganza contra aquellos que considera responsables de su situación. La trama de las elecciones es un combinado de distintos dramas políticos, como lo son House of Cards, Todos los hombres del presidente, o incluso la película JFK, en los que podemos dar un breve vistazo de cómo el poder se conquista de manera oscura, turbia y poco ética. Vemos estas diferentes dimensiones explicando cómo la política se expresa en diferentes facetas de la vida: la educación, las fuerzas del orden, la desigualdad, los grupos vulnerables, el trabajo, el poder económico y el individuo. Estas múltiples ópticas del poder y una sociedad se asemejan mucho a otra obra que toca temas similares con mucha profundidad y habilidad narrativa. Hablamos claramente de la serie de culto The Wire, que también puedes ver en la plataforma HBO Max, ahora solo Max. Situada en Baltimore, otra urbe colapsada por la corrupción y un sistema fallido, la serie examina de manera realista las instituciones que componen la ciudad, incluyendo la policía, el sistema educativo, el gobierno, la prensa y el mundo del crimen organizado. A través de múltiples perspectivas, desde policías hasta traficantes de drogas, The Wire presenta una visión crítica de la sociedad contemporánea, explorando temas como la corrupción, la política, la pobreza y la burocracia. La serie se distingue por su narrativa compleja, personajes bien desarrollados y su enfoque en temas sociales y políticos relevantes, al igual que el capítulo que estamos analizando. Una cosa que permite que ambas obras puedan interpretar tan completamente el poder y sus tentáculos es justamente la posibilidad de tener diferentes puntos de vista. Esta mirada integral da complejidad al análisis de un fenómeno complejo. El poder es el hilo conductor tanto de Cuentos de la Ciudadela como de The Wire. Pero el poder no solo es lo que ejercen los gobernantes, es la capacidad de influir en otras voluntades y modificar el contexto. Y eso ocurre en muchos niveles, en muchas realidades, y ocurre lo sepamos o no. La relación con el poder afecta la identidad de los sujetos. No es lo mismo estar en la cima de la jerarquía que en sus estratos más bajos. Esto se trata en este capítulo, exponiendo dos suposiciones. El poder siempre es vertical y el poder siempre es violento. La verticalidad lo vemos en cómo, a pesar de que todos los Riggs son esencialmente iguales en edad, apariencia y capacidades, las mismas dinámicas de la Ciudadela generan desigualdades entre ellos. Esto no solo ocurre por el ataque de C-137, esto ya sucedía desde el inicio. El Rick de la fábrica confiesa que había estado trabajando ahí durante 15 años, lo que implica que la Ciudadela ya era un estado con castas y diferencias de clases sociales. Si esto ocurría con los Riggs, queda manifiesto por qué los Mortys eran esencialmente ciudadanos de segunda. Esto puede ser una metáfora de cómo la desigualdad afecta más a ciertos grupos que a otros. La forma en que los Mortys viven, su relación con el crimen y el tipo de rol que tienen en esa comunidad representan grupos de población muy específicos. Los Mortys, tal como se presentan en el episodio, representan a los grupos racializados. Como nota, este fenómeno de la división y tensión de razas es prominentemente estadounidense.
no porque no exista racismo en otras partes del mundo, sino porque en Estados Unidos, dado su pasado esclavista y su historia de obsesión racial, tienen una separación en este sentido particularmente problemática. Basta ver cómo los matrimonios entre personas de diferentes etnias eran ilegales hasta 1967 en dicho país. Todo esto queda particularmente claro en la trama de los policías, al mostrarnos cómo la pobreza, la delincuencia y la falta de oportunidades ocurren con más frecuencia en las personas que las sociedades olvidan y discriminan. El historiador y militar griego Tucídides decía: el que puede recurrir a la violencia no necesita recurrir a la justicia. Esta declaración deja claro cómo el poder siempre se impone de forma violenta, y la ciudadela no es una zona libre de esto. En todas las subtramas vemos diferentes formas de violencia para mantener los órdenes de poder imperante. Todo poder implica el sometimiento de otros, por tanto, implica alguna forma de violencia. La trama de los policías muestra su cara más cruda y obvia, pero no es la única. La Academia de Mortis refleja la violencia institucional que fabrica alumnos dóciles que no cuestionan el sistema que los oprime. En la trama de la fábrica vemos cómo el modelo económico causa ira, frustración y rabia en los trabajadores, permitiendo que la violencia se convierta en un deseo recurrente. Con la elección del Rick Cool como gerente, en lugar del Rick trabajador, notamos que la desilusión ante el mito de la meritocracia provoca una respuesta agresiva. La fábrica de galletas se sostiene de la fantasía, tanto de los compradores como de los trabajadores, del recuerdo de un Rick en un bucle infinito, de una vida falsa. Y esa mentira empaquetada es otra forma de violencia. El predatorio del sistema que aliena a los obreros es una bomba de tiempo, que en nuestro mundo se refleja en la pandemia de salud mental que vivimos actualmente. La ansiedad, depresión y estrés están íntimamente relacionados con la incertidumbre laboral del mundo realmente existente. Por último, tenemos la violencia más perversa, la más sutil, la que se esconde detrás de bromas, buenos modales y carisma ante los medios. Esa violencia es ejercida por los que quieren acceder al poder político. La trama de las elecciones muestra cómo el camino al trono está pavimentado con traiciones, secretos y mentiras. Durante esta campaña se retratan las desagradables entrañas de la democracia. Los candidatos punteros en las encuestas al principio del proceso electoral son Rick general retirado y Rick líder del sector privado. Esta decisión de guión no es casual. Es una manera simple de mostrar cómo las élites hacen uso de los sistemas democráticos para consolidar su poder. Esto se refuerza al final del capítulo cuando vemos que la mesa directiva de la Ciudadela está compuesta por Ricks que representan a hombres poderosos como jeques árabes, magnates industriales y tecnológicos, que deciden abiertamente que no importa quién sea elegido, ya sea un Rick, un Morty o un jodido Jerry, ellos toman las decisiones. Esto es el sector económico siendo el verdadero poder tras el poder, y la democracia solo es una ilusión que permite preservar el status quo. Esto sería así si no fuera porque el elegido es Morty malvado, un ser lo suficientemente hábil, listo y maquiavélico que puede torcer las reglas del poder para hacerse con el control de la Ciudadela para sus propios fines. Morty malvado sabe que tiene que purgar cualquier tipo de oposición para poder llevar a cabo sus planes, proyectos y programas, pero no sería capaz de llevarlo a cabo si no fuera gracias al apoyo masivo que recibe durante su elección como presidente. Gracias a que es capaz de llevar un mensaje emotivo y emocional, puede convencer a los votantes, lo cual le da acceso al poder como un outsider, es decir, que viene de fuera del mundo de la política. Esto tiene un paralelo con la vida real, con un concepto político que conocemos muy bien en Hispanoamérica: el populismo. El populismo es un enfoque político que busca representar los intereses y preocupaciones de la gente común o el pueblo frente a élites o instituciones establecidas. Los líderes populistas a menudo utilizan un lenguaje sencillo y directo para conectar con la población, prometiendo soluciones simples a problemas complejos y a menudo polarizando la opinión pública. Así como en nuestra realidad, en la Ciudadela la voluntad popular es usada como una herramienta para conseguir gobernar. Tanto demócratas como populistas hacen que el pueblo sea su propio verdugo al elegir voluntariamente a quien en este caso los condenará a su destrucción. Esto implica que el discurso de este capítulo nos intenta decir que la única forma de colocarse una corona es pasar por encima de otros, por los medios que sean, pues como diría Tucídides otra vez, el
el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe. Así que después de todo este extenso análisis, ¿cómo respondemos a la pregunta ¿por qué Cuentos de la Ciudadela es el mejor episodio de Rick y Morty? Porque este capítulo nos habla de una forma muy inteligente sobre un concepto que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Porque, como nos tiene acostumbrados esta serie, conoce bien los recursos de la narrativa y sus géneros y los hace suyos. Porque es capaz de mostrarnos cómo el poder le da forma a nuestra identidad, a nuestro entorno. Porque a pesar de usar un escenario de absurda ciencia ficción, es realista y profundo. Y porque no teme a ser brutalmente honesto con incómodas verdades sobre nosotros y nuestros modelos de realidad. Ahora queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos por qué crees que este es el mejor episodio de toda la serie. O tal vez para ti no lo es. Opina en la parte de abajo. Les mandamos un saludo desde la dimensión C137 y nos vemos en la próxima.